Oremos. Gracias te damos, amado Padre, en esta mañana, que nos permites estar aquí en tu casa de oración para honrarte, para cantar estas alabanzas a tu nombre y recordar que tú eres grande y que eres bueno con nosotros. Ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, te rogamos que limpies nuestra mente, que despejes, Señor, nuestro corazón para que tu palabra, cual semilla en tierra buena, pueda germinar y dar frutos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ocupen su lugar, por favor, hermanos. Estamos en agosto, el mes de la Biblia, y todos los mensajes de este mes son alusivos a la Biblia. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy lo tenemos frente a nosotros y es Dios habla. Y la base bíblica, Hebreos capítulo 1, versículos del 1 hasta el capítulo 2, versículo 1. Ahorita les voy a explicar, porque vamos a ir analizando el contenido de esta palabra. Hebreos, hermanos, es el único libro de toda la Biblia que comienza con la palabra Dios, o con el nombre Dios. No solo empieza con el nombre Dios, sino que también empieza diciéndonos cómo se ha revelado Dios a lo largo de la historia, en la creación. Dios está presente, hermanos, en cada momento de la historia y nos ha hablado de diferentes maneras. Dios no solamente habla en un momento, Él ha hablado de manera constante. Sin dejar de mencionar que hay episodios muy claros en la Biblia donde se dice que la palabra de Dios escaseaba en aquel entonces, que había tiempos en que Dios no se había revelado. Claro, ahora nosotros entendemos que Dios no solamente se revela a través de una palabra, sino que Dios se revela de muchas formas y de muchas maneras. Lo importante de escuchar la palabra de Dios es hacerla. El Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, del 21 al 23. Pero entonces aquí tenemos, hermanos, que Dios se revela. Vamos a la siguiente, por favor. Es el primer tema de la teología, la revelación de Dios. Y Dios, hermanos, se revela de dos maneras. Una es la revelación general y la otra es la revelación especial. Cuando se habla de la revelación general, es una forma en que Dios habla a todo ser humano, y es a través de la creación. ¿Qué se puede ver a través de la creación? Si Dios se revela, si Dios se muestra a través de la creación, cuando nosotros vemos la creación, ¿qué vemos? Poder. ¿Qué podemos saber? El poder del Creador. ¿Qué más? Creatividad. La creatividad de Dios. ¿Qué más? La atención y el cuidado que Dios le da a su creación. El orden. Todo tiene un orden. Ajá, ¿qué más? La perfección. ¿Qué más? La soberanía. La utilidad. Esto, hermanos, se ve en la creación. Pablo lo dice en el capítulo 1 a los romanos. Se refiere al hombre.
Porque lo que de Dios es conocido, Dios se lo manifiesta al hombre. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de tal manera que no se tiene excusa. Pero como sucede, así en el antiguo como también en otras culturas, el hombre termina adorando a la creación en vez de al Creador. ¿Cómo se llama este Creador? No lo vemos. O sea, sí vemos un arco iris y vemos una creación muy amplia, pero ¿cómo se llama? ¿Qué quiere de nosotros? No sé. No lo podemos notar a través de la revelación general. No es el objetivo de la revelación general. Para eso hay una revelación especial. ¿Cuál es? La Biblia. Y la revelación especial nos va a mostrar quién es ese Creador, cómo es ese Creador y qué quiere de nosotros. La siguiente. Ahora, vayamos por favor a Hebreos capítulo 1. Bueno, aquí dice 2:1, pero es 1:1. Y les pido por favor, hermanos, que me acompañen. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. La siguiente, por favor. Dios habla al hombre. En el Antiguo Testamento, hermanos, tenemos muchos ejemplos de cómo Dios se comunicó con los hombres. Solo por mencionar algunos, ustedes recordarán en Génesis capítulo 41, versículo 25, Dios le habló a Faraón a través de sueños. En Génesis capítulo 18, del 1 al 2 y el versículo 6, Dios habló con Abraham habiendo tomado una forma humana. En Éxodo capítulo 3, versículos 2 y 4, Dios le habla a Moisés a través de una zarza que ardía y no se consumía. En Josué capítulo 5, versículo del 13 al 15, Dios habla a Josué habiendo tomado forma de un guerrero humano. ¿Se acuerdan? ¿Del lado de quién estás?, le preguntaba Josué. En Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3, Dios habló al profeta Isaías mediante una visión. En el Salmo capítulo 4, del 6 al 8, Dios habló a David mientras él meditaba en su cama. En Nehemías capítulo 8, del 2 al 3, habló a los habitantes de Jerusalén por medio de las enseñanzas de Esdras. Esdras era un maestro, era una persona que enseñaba también. En Isaías capítulo 45, versículo 1 y 2, Dios habla al rey Ciro por medio de una profecía escrita 200 años antes de su nacimiento por el profeta Isaías. ¿Y se acuerdan cuando Dios habló también a través de una mano que estaba escribiendo en la pared? ¿A quién le escribió? ¿Qué rey era? ¿Mande? Había una profecía encerrada. ¿Mande? Bueno, ¿era Nabucodonosor o Artajerjes? Nabucodonosor. ¿Seguros que era Nabucodonosor? A ver, vamos a salir de dudas. Porque déjenme decirles que este mensaje está grabado con fines no de calidad, con fines de compartir. Entonces no vamos a poner un dato equivocado. A ver, rápidamente, quien lo tenga, por favor. Así es. ¿Quién fue?
¿Quién era? ¿Qué el rey? Belsasar. La escritura en la pared. Bueno, Dios le mandó un mensaje. Imagínense, el hombre se estaba embriagando nada más y nada menos que con los utensilios del templo. Y entonces aparece una mano así sola. Imagínense la mano, yo me imagino, de repente se pone pálido y ¿qué decía? No podía leerlo. Y manda a traer a sus sabios y nadie le entiende, no sabrá Dios. Y ya viene Daniel y entonces dice: aquí hay un mensaje para ti. Claro, Dios, hermanos, ha hablado a los hombres. En Levítico capítulo 5 del 17 al 18 habló con la nación de Israel por medio de rituales, también al ofrecer un sacrificio. Y en el primer libro de Reyes capítulo 8 del 12 al 14 habla con la nación a través del rey Salomón. Dios ha hablado a la gente, ¿sí? A través de diferentes medios. Y también Dios habla a través de figuras. Noé, personas, Abimelech, José, es decir, son representativos de Jesucristo. El mismo Adán representa a Jesucristo, Josué representa a Jesucristo. Y también podemos pensar en el arca, representa a Jesucristo. Y recuerdan ustedes la serpiente que fue levantada en el desierto, representa a Jesucristo. Dios habla a través de los símbolos en la Biblia. El tabernáculo, el sacerdote, el profeta, la zarza, etcétera, el maná. Pero también mediante parábolas, porque a veces pensamos que las parábolas solo están en el Nuevo Testamento. Además no es así. Hay en el Antiguo Testamento también parábolas. ¿Se acuerdan de la fábula de Jotam y Abimelech en Jueces 9? Capítulo 9 del 7 al 15, ahí hay una parábola, otra parábola de Natán al rey David, ¿se acuerdan? Cuando le llega con el juicio. La fábula de Joás y Amasías en el segundo libro de Reyes, la parábola de la viña en Isaías capítulo 5 del 1 al 7, y la parábola también de un sembrador en Isaías capítulo 28 del 24 al 29. Dios habla a través de diferentes medios. Y desde un principio, Dios habla con el hombre. Recordemos en el Génesis, por el contexto, entendemos que había una comunión constante entre Dios y el hombre y también con la mujer. Ese acercamiento por iniciativa de Dios también se vio interrumpido por el pecado. Dios también habla consigo mismo, porque en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: hagamos al hombre. Nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad y creemos que ese autodiálogo es con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hablemos ahora, hermanos, de nosotros. Porque ¿cuál es el mensaje que Dios da a través de lo que dice, de lo que expresa, de lo que habla? Hablamos de la revelación general, y en el Salmo 19, versículos del 1 al 4, les pido por favor que abramos la Biblia. Salmo 19, del 1 al 4. ¿Lo quieren leer, por favor, como dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Hasta ahí. Vamos a reflexionar en esto. Hace un momento yo les preguntaba qué reflejaba la creación, y refleja principalmente el poder de Dios. Es cierto
Aquí está la creación y la podríamos imaginar, pues, a ver, pon la anterior, esa, la podríamos imaginar de esas veces, yo me imagino, ¿no? Ahí al salmista, cuando veo los cielos, y él estaba mirando los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre? Pero hay otras maneras de mirar la creación y encontrar más información. Y esto se hace mediante la ciencia, la observación. Sí, porque una cosa es decir, oye, qué bonito. Alguien se acerca y dice, es que va a llover. ¿Tú cómo sabes? Bueno, yo tengo otro tipo de información. Tiene experiencia, viene tal vez de campo y tiene más información. Entonces dice, yo tengo que prepararme porque viene una tormenta muy fuerte. Y así el conocimiento nos va dando una mayor revelación de parte de Dios. Esa observación que se ha dado desde siempre, hermanos, respecto de qué es esto que llamamos creación, tiene mucha más utilidad porque se va analizando. Y así tenemos hoy la luz, por ejemplo, y así tenemos hoy las comunicaciones, y tenemos las redes, y así la biología, y la química, y la ciencia médica, y la geografía, y la astronomía, y todo lo que podamos hacer en relación a las ciencias que ustedes o sus hijos estudian en una universidad. Se nos dicen, tú te vas a la escuela nada más a echar cotorreo. Bueno, entre otras cosas, de pasadita, pero uno va a los laboratorios y uno comienza a analizar la creación desde un punto de vista de interés. Damos gracias a Dios por la ciencia, porque la ciencia, hermanos, es una motivación del interior del ser humano por buscar, por analizar, por saber qué hay más allá. Quiero ir más allá, hermanos, de esa imagen, de decir que qué bonito este día. Ya sea que llueva, porque uno se levanta, ¿qué tiene de bonito? O está lloviendo, no sé a quién le gusta que llueva. ¿A quién le gusta que llueva? Que llueva, sí. Habrá quien diga, no, por favor, que no llueva. Bueno, los charcos, dejó la ropa tendida, etcétera, mil cosas. Pero vamos más allá. Es acercarnos, hermanos, a la utilidad que tenemos hoy a estas alturas de la historia, porque Dios ha mostrado a través de su creación las leyes, les llamamos las leyes, en realidad es la voluntad de Dios. Así se va descubriendo lo que Dios nos ha revelado. El problema, hermanos, de la ciencia, y déjenme leerlo, hermanos, antes de decir el problema de la ciencia, porque estamos hablando muy bonito de la ciencia, y vamos a leer el versículo. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículos del 18 en adelante, porque va a hablar acerca de la culpabilidad del ser humano, el apóstol Pablo, y quiero leerlo despacio. El conflicto, capítulo 1, del 18 en adelante. Y va a hablar, los hermanos, de la revelación, pero también del fallo de la revelación general. Porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? O sea, Dios está enojado contra toda impiedad de injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó o se los reveló. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, y entonces Pablo sostiene que si uno observa la creación, puede concluir que conoce a Dios o que conoce de Dios.
Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, atribuyeron esta creación y la forma en que se manifiesta la creación al hombre y también a la misma creación. Claro, miramos en el pasado simplemente una forma en que se representan las deidades. ¿Recuerdan que Dios tenía un rostro como de becerro? Baal. Y luego había otros con rostro como de águila. Y por ejemplo, los egipcios, ¿se acuerdan que Faraón llevaba acá su serpiente? Y entonces miramos hacia atrás, pero también en nuestra cultura prehispánica encontramos los dioses representados en elementos también de la naturaleza. Quiere decir que el intento del hombre se queda a media, solo se queda en la misma creación, porque no le alcanza su sabiduría. Pero no solo es atribuirle la creación, sino la función de la creación. Por ejemplo, decían los griegos que ¿quién sostenía el mundo? ¿Quién? Atlas, ¿no? ¿Atlas? Atlas, sostenía el mundo. Así que si ven a alguien así, no le van a decir Atlas. Puede estar cansado o estar mal. Así se atribuía entonces nosotros tenemos a Tlaloc. ¿Quién era Tlaloc? El dios de la lluvia. Cuando en sus tiempos de la persecución cristiana se decía que los dioses estaban enojados porque los cristianos, por la fe de los cristianos, estaban viniendo terremotos, inundaciones. O sea que no solamente le atribuían a los dioses la actividad de la creación, sino también hasta se culpaba a los cristianos de que por eso no llovía o que había inundaciones, etcétera. De todas las desgracias humanas, los cristianos. Hoy, hermanos, mencionaba que el problema de la ciencia es que parte de un materialismo. Y al ser materialista ya no ve a Dios, ni la actividad ni la mano de Dios. Aunque habrá quien, por supuesto, en el tema de la genética se le ha llamado, por ejemplo, el ADN, el libro de Dios, porque allí en el ADN pues hay mucha información respecto de cómo es la persona, los genotipos o incluso de todas las tendencias que puede tener de enfermedades esa persona. Sí, porque se ve más allá de lo que el ser humano puede hacer. Y cuando el hombre, en su capacidad científica, quiere describir algo, lo describe, pero también lo tiene que explicar de alguna manera donde no está Dios presente. La forma de usar las instituciones para el enriquecimiento personal y político y la manipulación social, hermanos, es una forma de corromper la creación. Cuando hablo de las instituciones me refiero a las personas encargadas de explotar la tierra, que le pertenece a Dios, que es la creación de Dios. Sí, me refiero a la tierra, el petróleo, a los minerales, etc., etc. La ética social para justificar los deseos carnales también está descrito aquí. Miren, capítulo 1, a partir de donde me quedé del versículo que estábamos leyendo, versículo 24. Por lo cual Dios también
los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo así la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, pues Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, acerca del pecado. De ahí viene la idolatría. Por lo tanto, hermanos, la Biblia será ahora la revelación especial que nos va a mostrar todo aquello que la creación en sí misma no nos puede mostrar. Aunque el apóstol Pablo está describiendo aquí en Romanos capítulo 1 el tema de la creación y de la ciencia, tiene su utilidad. No estoy diciendo que por eso vamos a hacerle el feo a la ciencia. Pues no podemos hacer eso, no debemos hacer eso. Simplemente tenemos que reconocer que la ciencia está promovida por Dios, pero el hombre ya no ve a Dios y no puede atribuirle ni la ciencia ni la actividad. El mensaje de la Biblia, hermanos, y el mensaje central de la Biblia es Jesucristo. ¿Es cierto? Si queremos mencionar entonces cuál es el tema central, qué es lo que Dios quiere enseñarnos, para qué nos viene esta Biblia que trae la historia de un pueblo que se dedicaba a pelear en el Antiguo Testamento y a quejarse. A veces se dice, no, el Dios de la Biblia es un Dios de peleas. ¿A algunos de ustedes les gustan las peleas? ¿El box? Hasta así. ¿Alguien quiere? Gancho, es un gancho al hígado, ¿sí sabían? ¿Sí? ¿A quién le gusta el karate? Amor y paz, amor y paz. ¿A quién le gusta las artes marciales mixtas? ¿Oh? La lucha grecorromana, la lucha libre, a mano limpia, pelona, así ya, darse un tirito en la calle, o sea. La Biblia, hermanos, sí nos habla de un pueblo y nos habla de una historia, pero nos habla de también otros temas que son útiles para la vida, son necesarios para la vida, es la dirección, pero el tema central de la Biblia es Jesucristo. Por lo tanto, la revelación especial nos enseña que ese Creador tiene un nombre, que es Jehová, que tiene una voluntad, que es que le conozcamos, quiere salvarnos, quiere perdonar nuestros pecados, nos da promesas, también nos da advertencias, porque si Jesucristo no está en nuestro corazón, simplemente no tenemos vida eterna, sino condenación eterna. Ahora déjenme hablar, hermanos, acerca del que escucha. Porque regresamos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, como ya lo vimos, al hombre. Hablemos de nosotros. La siguiente, por favor. Y una más. Regresa. No, regresa. Regresa. Ahí Dios habla al hombre, una más. Ajá. Ahí está. Vamos a nosotros, hermanos, ¿ok? Dios nos habla a los hombres. En Job, capítulo 33, versículo 14 en adelante, les invito para que lo leamos.
Job 33, versículos del 14 en adelante. Dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, en cuanto se adormecen sobre su lecho, sobre el lecho, entonces Dios revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Dios habla al hombre de muchas maneras, pero hablando de nosotros, el hombre no entiende. Aquí habla, por ejemplo, de los sueños. ¿Cuántos recuerdan el sueño que tuvieron anoche? Levante su mano. ¿Dónde andaban anoche, hermanos? ¿No durmieron? ¿Sí? ¿Mande? ¿No recuerdan su...? Bueno, a lo mejor era un sueño muy feo, porque hay de sueños a sueños, pero aún los sueños con su contenido es meramente simbólico. Sí, toca muchas emociones. Hay de todo tipo de sueños. Hay sueños bonitos, hay sueños no tan bonitos, y bueno, hay de todo. Pero el hombre simplemente no entiende. No entiende. O sea, ¿cómo es Dios? Dios es espíritu. ¿Cómo le habla al hombre? Todas las veces, hermanos, que Dios ha hablado al hombre, pues lo ha hecho de tal manera que el hombre lo pueda escuchar, que el hombre lo pueda comprender. Pero aún aquí menciona, el hombre, hermanos, no entiende. ¿Dios te ha hablado en alguna ocasión donde tú consideres que Dios te está hablando, pero que no lo escuchas? La siguiente, por favor. Dios nos habla también a través de experiencias, ¿están de acuerdo? Dios nos habla a través de situaciones que no podemos manejar, y esto es de todos los días. ¿Qué nos está diciendo Dios? No alcanzamos a entender. Y si entendiéramos la voluntad de Dios o los principios de la voluntad de Dios contenidos en la Biblia, para nuestra vida dejaríamos de tener tantos problemas. ¿Por qué? Porque simplemente entenderíamos que es la voluntad de Dios. Nuestros miedos, nuestras inconformidades, nuestras tristezas y demás son consecuencia de no saber manejar las circunstancias en la vida. La manera en que las interpretamos, no entendemos lo que Dios nos dice. La siguiente, por favor. Y luego la siguiente. Pero no solamente, hermanos, el hombre no puede entender. El hombre tampoco quiere escuchar la voz de Dios. Hay un episodio en el que en el huerto de Edén llega Dios, porque quiere platicar, pues no puedo atribuir esa parte, porque Dios va a dialogar con el ser humano, con Adán. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y ustedes creen que Adán quería escuchar la voz de Dios? No. Estaba por allá escondido, y lo más seguro que hasta calladito, ¿no? No quería oír la voz de Dios. ¿Por qué? Vamos a recordar a su hijo Caín. Caín andaba enojado, andaba caliente Caín, porque estaba enojado, muy enojado. Recordemos que cuando llevaban su ofrenda ante Dios, él no era aceptada su ofrenda como la de su hermano Abel. Y él, en lugar de hacer bien las cosas, estaba enojado. Y Dios se acerca y le habla. Oye,
Fíjate cómo estás. El pecado estás ahí asediándote si hicieras lo correcto. ¿Y él escuchó? No escuchó a Dios. Agarró no sé qué cosa y mató a su hermano. Y ya, intentó ahí tapar las evidencias. Y pues él andaba como si nada. Y entonces le dice Caín, ¿y él querría escuchar a Dios? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y se enoja y se le pone a Dios. Yo qué sé, pues qué soy yo, que es su guardia o qué. Ya está grande. No, hermanos, el hombre no quiere escuchar la voz de Dios porque Dios nos dice que estamos haciendo las cosas mal. Bueno, ¿a quién le gusta? Incluso no necesariamente Dios. A usted le llega y alguien le dice, oye, ven, quiero hablar contigo. Mira, yo veo que esto y nos sentimos ofendidos. ¿A quién nos gusta que nos digan nuestras verdades? Levante su mano. Bueno, ya bájenla. Pues no nos gusta, hermano. Nos sentimos ofendidos. Uy, sí, tú serás don perfecto. El que no tiene errores. Eso lo he escuchado hasta en la iglesia, de veras. Entonces uno dice, no, yo no quiero decirle nada porque se enoja y lo toma personal. Pues ni modo que lo tome personal. No, hermano, no nos gusta escuchar a Dios. O por eso podemos entender a nuestros hijos. Cuando les señalamos algo incorrecto, ¿les gusta? No. Queremos escuchar que somos buenos, que hacemos las cosas bien, que somos picudos, que nosotros somos los meros. Eso nos gusta escucharlo, pero no nos gusta escuchar nuestros errores. En Juan capítulo 5, la siguiente por favor, versículo 40, Jesucristo expresó estas palabras y dijo, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Léanlo conmigo, hermanos. ¿Cómo dice? Aquí está adelante. Venir a mí para que tengáis vida. No quieres venir a mí para que tengas vida. Imagínense, Jesucristo está predicando, está sanando, está dando vida eterna. Y la gente, muchos dicen, no, yo ahorita no. No queréis venir a mí para que tengáis vida. El corazón del hombre se resiste contra Dios. Y esta es una tendencia del ser humano porque la naturaleza del hombre está completamente muerta. Creemos en la corrupción total del hombre. Los 5 puntos calvinistas. ¿Quién sabe los 5 puntos calvinistas? A ver, vamos a recordarlos. Ya vendrá octubre y ahí vamos a retomar esta parte de doctrina, pero vamos a recordarlo. El primero es la corrupción total del hombre. ¿Eso qué significa? Que cuando el hombre cae en pecado en el huerto de Edén, completamente está muerto. Porque Dios le había dicho, el día que de esto comieres, vas a morir. Pero claro, los 5 puntos calvinistas son una respuesta a los 5 puntos arminianos, porque Jacobus Arminio enseñaba que, pues sí, moralmente el hombre está caído, pero no tanto, el hombre todavía puede buscar de Dios, pero no es así. ¿Cuál es el número 2? Ya les dije 1. ¿Mande? Okay. La elección incondicional. La elección incondicional quiere decir que Dios no toma en cuenta nada de nosotros para salvarnos. Otro, la expiación limitada. La expiación limitada dice que cuando Cristo fue a la cruz, no murió por todos los hombres, solamente murió por sus elegidos. El llamamiento eficaz o la gracia irresistible, por ahí la mencioné hace un momento, que es que cuando Dios llama no le puedes decir, pues no le podemos decir no.
Ok, ¿y cuál es la última? La perseverancia de los santos. Dice que el Señor, una vez que nos ha tomado, hermanos, pues termina la obra en nosotros hasta darnos la vida eterna. ¿Quiere decir que la salvación se pierde? No, porque la salvación no es competencia nuestra, es de Dios. Pero bueno, ahí la llevamos, ya estamos preparándonos. Pero mencioné entonces que la primera dice que el hombre por naturaleza se aparta de Dios, se aleja de Dios. Así que alguien dice, hermano, es que no me está dando ganas de leer la Biblia. Pues es entendible, hermanos. O sea, pues a la tendencia del hombre, pues es nada de Dios, ¿no? Pero ¿qué tal, hermano? ¿Y qué tal la tele? Viera que es así, hermano. Viera que es así. O sea, no lo digo como algo, pues sí es malo. No lo digo así como algo negativo, sino que simplemente, hermanos, esto es una realidad. Incluso venir a la iglesia o no venir a la iglesia, o orar o no orar. Todo aquello que tenga que ver, va a haber una resistencia del ser humano. Jesús lo dijo: y no querréis venir a mí para que tengáis vida. Lo bueno es que después dijo: no es del que quiere ni del que quiere, del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero, hermano, resulta que este hombre, que este ser humano, escucha otras voces, porque Dios no es el único que habla, déjenme decirles. Hay otras voces. ¿Cómo que otras voces? Está la voz de Satanás también, ¿no? ¿Alguien ha escuchado por ahí la voz del diablo? Igual y no la reconoció, porque a lo mejor está usted esperando que le diga: soy el diablo, ¿no? Y le habló tan dulce y tan bonito que dijo: no, este es un ángel seguramente. Bueno, es una voz. Otra voz. Las voces que oímos. Del Espíritu. Bueno, pero ese es Dios. Pero las filosofías. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otras voces? Pues las voces de las personas. Miren, vean este texto que tenemos frente a nosotros. El siguiente, por favor. Resulta que nada más y nada menos, cuando Dios le llama al hombre y le viene su juicio y le dice: a ver, a ti, por cuanto escuchaste. Entonces, que la mujer que tú me diste, entonces yo tengo la culpa. Imaginen, ¿no? O sea, yo estaba bien, ¿no?, sin ella, pero tú me diste esta mujer. Entonces Dios lo llama y dice: ven para acá, por cuanto tú escuchaste la voz de tu mujer. Ananías y Zafira es un matrimonio que estaba en la iglesia, siglo I, la iglesia cristiana, la iglesia de Jerusalén. Era un momento de mucha euforia evangelística. La gente traía sus bienes al templo y se repartía a los necesitados. Entonces este matrimonio dijeron: bueno, ¿por qué nosotros no cooperamos? Vamos a vender una propiedad, ¿qué te parece? Sí. Pero ya cuando vieron el billete en la mano, dijeron: ¿y si no damos todo? Y que le mochan un poquito y pues ya llévalo al templo. Y va el marido y llega: no, pues aquí está mi ofrenda. Sí, ¿vendiste en tanto? Le pregunta Pedro: ¿vendiste en tanto el terreno, tu propiedad? Y él dice: en tanto. Pues al Espíritu Santo no le puedes mentir. Y en ese momento dio. Y ya por ahí tenían hasta quien les ayudara a sacarlo. Y llega la esposa, no sé por qué se habrá retrasado, no salió a tiempo con su marido, pero llega y le dice Pedro: oye Pedro, le dice: oye Zafira, ya le estoy cambiando el nombre, ¿vendieron en tanto el terreno? Sí, en tanto. ¿Por qué conveniste con tu marido? ¿Por qué? ¿Cuántas veces escuchamos al marido
o a la marida. Y no a Dios, o incluso a lo contra Dios. Voy a la iglesia. ¿Qué vas a la iglesia? Bueno, sí es cierto, ¿para qué tanto me vaya a hacer mal? Yo no voy a salir al rato de ahí como el hermano Freddy, que está en la iglesia todo el tiempo. Oye, y si mejor no doy el diezmo. Y si lo que sea, es una voz ahí latente, hermanos, ahí latente. Y cuando escuchamos otras voces, claro, otros pensamientos son diferentes. El hombre tiene una necesidad de escuchar, pero se resiste a escuchar la voz de Dios. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Y yo creo que Adán decía, por la culpa de la Eva. Con dolor comerás de ella todos los días de su vida. Imagínense cuánto le habrá pesado haber escuchado la voz. Claro, la pareja influye para bien o para mal. Y ya no hay devoluciones. Mejor pídele a Dios que te ayude a hacer ahí algunos cambios. Cambia mentalidad, corazón, porque uno dice, no, sí, amor, qué bueno que usted me dice, yo regreso esto porque no me ha funcionado bien. Sí, porque resulta que a veces vamos también solos y cuando llega la pareja, oye, ¿qué pasó con la escuela? No, es que ya me casé. ¿Y qué pasó con el trabajo? No, es que ya es que el marido hay que atenderlo. No, a veces llega la pareja, hermanos, y nos va para atrás. Mal. A veces llega la pareja y dice, no, me puso pilas, Duracell, y yo voy para adelante. Yo no quería, pero ahora ya quiero y voy para adelante. Estoy luchando, estoy estudiando, estoy creciendo, estoy negociando y demás. Gracias a Dios por las parejas que hablan bonito. Pero qué terrible, hermanos, es escuchar a otras voces. Ahora, ¿cómo saber si Dios te está hablando? La siguiente, por favor. Hay un artículo titulado 5 preguntas que debes saber si Dios te está hablando. Lisa Terkeus escribe este artículo y dice lo siguiente: para que tú identifiques si lo que estás escuchando o lo que estás sintiendo que Dios te habla es realmente procedente de Dios, pregúntate, ¿lo que escucho se alinea con las Escrituras? ¿Sí o no? Porque si no se alinea con las Escrituras, pues entonces no, esto no puede venir de Dios. O sea, imagínense a Adán, Dios le había dicho, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente vas a morir. Pero llega la serpiente y le dice a la mujer, no morirás. Concuerda lo que dice la serpiente con lo que dijo Dios. Y luego todavía ella va y le dice a Adán, no moriremos. ¿Concuerda eso? Es importante no siempre tener nuestra referencia muy clara, porque vamos a escuchar muchas voces, muchas ideas, y pueden ser atractivas, motivadoras, pero si no se ajustan a la palabra de Dios, tal vez solo venga de nuestra conciencia. Lo que escucho es coherente con el carácter de Dios. Es decir, ¿a Dios le agrada esto? Mi hermana Daina me obsequió una pulserita que dice, ¿qué haría Jesús? ¿La recuerdas? Que pues también es una forma de promocionar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Qué haría Jesús bajo estas circunstancias? Tercero, lo que escucho se confirma con las predicaciones de mi iglesia. Hoy sí, el pastor como que ha hablado de esto. ¿Se confirma? O sea, ¿quiere decir también que debemos de escuchar? Ir a la iglesia a escuchar el sermón, porque si no, entonces uno va a decir, ¿será? Déjale pregunto a algún hermano que sí vaya, porque ya tiene rato que no voy. Lo que escucho está fuera de mis capacidades para entonces saber que Dios es el que me está dirigiendo, porque yo no puedo. Y finalmente, lo que yo escucho es del agrado de Dios, porque en cada momento estamos tomando decisiones.
Y tal vez a la larga uno decía, sí, pues Dios, sí, Dios lo dijo, sí, me dijeron todos, mi mamá me dijo, hasta el vecino me dijo, no te cases. Pero eso es solo un ejemplo. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces es muy claro. También Dios utiliza en muchas ocasiones a personas, así como a las circunstancias, para hablarnos. Y lo mismo, hemos de llevar el mismo proceso de comparación. Finalmente, hermanos, ¿qué hacer con el mensaje que Dios nos da? Sí, necesitamos identificar la voz de Dios. En Juan capítulo 10, el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Las que no son mis ovejas, pues no van a escuchar mi voz. Y me siguen. Esto significa, hermanos, que reconocemos la autoridad de Dios. Escuchar la voz de Dios, dice una bonita alabanza, quiero escuchar tu dulce voz. ¿Qué más? Y caería rendido ante ti. Y no podría. Es bonito escuchar la voz de Dios, hermanos. Y debemos tener mucha claridad en saber cuando aún el predicador está hablando de su cosecha y está hablando la palabra de Dios. Y ahora, hermanos, déjenme llevarles, regresemos a Hebreos, porque ahí comenzamos, Hebreos capítulo 1. Porque va a hablar de Jesucristo. En esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Hablamos de la revelación especial, a quien constituyó heredero de todo y porque él asimismo hizo el universo. Y después comienza a describir las características de ese Jesucristo. Pero déjenme pasar al capítulo 2, porque hasta ahí termina. Después de lo que acaba de mencionar. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendáis a las cosas que hemos oído. Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea la siguiente, por favor. No sea que nos deslicemos. Dios, hermanos, nos ha dado su palabra. Y es posible que aún teniendo la palabra de Dios en nuestra vida, nosotros nos descuidemos y demos resbaladas o resbalones. Y que nos caigamos y que nos duela. Sí, hermanos, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de la necedad del ser humano y las consecuencias. Escuchamos la palabra de Dios, pero el Señor Jesucristo al finalizar el sermón del monte dijo, y cualquiera que me escucha estas palabras y no las hace, te compararé a un hombre necio que construye su casa sobre la arena del mar. O sobre la arena, ya lo del mar yo se lo pongo. Sobre la arena, y descienden las lluvias, soplan los vientos y se desbordan los ríos. Y esa casa se cae. Pero el que escucha mis palabras y las pone en práctica, te voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Y vinieron igual las lluvias, descendieron los vientos, se desbordaron los ríos y la casa no cayó. Escuchar no es suficiente. Y pregúntenle a Adán, y pregúntenle a Caín, y pregúntenle a todos estos personajes de los que hemos mencionado. Oye, ¿tú escuchaste a Dios? Sí, qué bonito de haber sido. Sí, pero yo no le hice caso. Ya ves que por eso estamos todos amolados, dijera Adán.
Pues sí, porque hay una consecuencia a toda la generación. No se trata entonces, por cierto, hermano, mi café. No digo, ya está ahí, pásamelo por favorcito, hermano. No, sí, el hermano muy amablemente me lo dio desde hace rato, pero se me olvidó. Sí, ya está frío, hermano. Sí. Pásame mi capuchino. Gracias. Y agradezco, hermano. Por eso, en realidad por eso lo pido, porque vayas a pensar, no, hermano, le traigo su café al hermano y no se lo come. No, sí, hermano, muchas gracias. ¿En qué estábamos, hermanos? No me distraigan. ¿En qué estábamos? Que no se trata solo de escuchar la voz de Dios. No, hermanos. Es obedecer la palabra de Dios. No importa que sea a través de un canto. No importa que sea a través de un estudio bíblico o a través de una exposición de sermón. Lo que realmente importa es obedecer la palabra de Dios. Y creo, hermanos, que no podemos depender de nuestro propio criterio, porque hay caminos, dice la Biblia, que al hombre le parecen perfectos, pero su fin son caminos de muerte. Qué importante, hermanos, qué necesario para nuestra vida personal, qué importante para la vida familiar, qué importante para la vida académica, qué importante para la vida laboral, del negocio y la vida social y todo lo que hacemos es la obediencia a la palabra de Dios. Quiero cerrar este sermón, la última por favor. Primeramente, hermanos, diciéndoles que debemos dar gracias a Dios porque día a día Él nos habla. Necesitamos dejar de escuchar las voces que no son de Dios. Aunque esto nos lleve a otro tipo de problemas, claro, Jesús dijo: y cualquiera que ame más padre, madre, hijos, esposo, todo, no es digno de mí. Y aún Pedro y Juan, ante las autoridades, cuando les mandaron diciendo: dejen de predicar esto que están predicando, Él dijo, y preparándose porque les dieron una tranquiza, ¿no? Unas latigazos. Y Él dijo: no nos conviene obedecer a los hombres antes que a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos y qué bonito es saber que Dios habla y que al hombre sin Dios, que al hombre de la ciencia, le deja una gran responsabilidad ante la revelación natural. Qué bonito es saber que Dios habla a través de su palabra y dice cosas tan hermosas. Qué difícil es obedecer. Y lo digo, hermanos, con conocimiento de causa, porque para mí como para ustedes es difícil obedecer la voz de Dios. Porque Dios nos dice, porque Dios nos marca, porque Dios nos señala, pues somos necios. Y esto nos hace
en algún momento doblar nuestra rodilla y decirle al Señor, perdóname. Hagámoslo hoy a través de una oración personal. Amado Padre, danos la conciencia del Hijo pródigo cuando dijo, ya no soy digno. Porque nos dices una cosa, hacemos otra. Nos enseñas algo, pues vamos tras lo contrario. Y te ofendemos de muchas maneras. A través del pensamiento, las palabras, los sentimientos, las acciones. Señor, no somos dignos. Por nuestros actos no somos dignos. Nadie es digno. Pero no estamos contentos con esto. Espíritu Santo, no solamente pone en nosotros la verdad, ayúdanos a vivir la verdad. Por tu amor y por tu gracia. A algunos se les facilitará o dificultará en un área, a otros de otra. Pero la verdad es que todos lo necesitamos. No hay santos, no hay perfectos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no podemos quedarnos solamente con tu voz. A ti te agrada la obediencia. Y eso, Señor, es lo que queremos. Ayúdanos a expresarla, porque solos no podemos. Ayúdanos a vencer esa naturaleza pecaminosa que nos aleja de ti. Ayúdanos, Señor, a dejar de ser superficiales en el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a tener un compromiso aún por encima de nuestra vida, sacrificialmente, como nos enseña el Evangelio. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.